El doctor Hugo Valderrama está con nosotros y vamos a aprovechar su presencia. Hola Hugo, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer, muy bien. Igualmente. Bueno, algo hablamos el otro día, más allá de lo que fue el furcio mío hace un ratito cuando lo despedí al concejal Sergio Checho Basile y le dije Sergio Checho Batista. Pero bueno, él dice, incluso me pusieron Checho por Batista, así que... Memoria de asociación. Se llama memoria de asociación. Claro. De asociación. Claro, asocian conceptos. Sí. Bueno, ¿qué hacemos con la memoria que nos falla en el momento en que, y tantas veces al día puede pasar, que perdemos las llaves? No sé si es así. ¿Perdemos las llaves o qué nos pasa con...? O las dejamos puestas en la puerta. Con las llaves. Eso es peligroso. Sí. Bien, para entender por qué pasa eso con las llaves o cualquier objeto que llevemos encima móvil, claro, por ejemplo, los lentes. ¿Por qué el elemento de la llave, no? Pero claro, también puede ser otro, los lentes. Claro. Hay que entender un concepto que es... Perdón, neurociencia, ¿no? El doctor Hugo Valderrama, me olvidé de decirlo, pero porque nosotros y el público se lo damos renueva. por sentado, lo damos El por público sentado, se pero renueva. estamos hablando de neurociencias con el doctor Hugo Valderrama. Bueno, no, les contaba que para entender esto hay que entender lo que se llama GPS del cerebro. Nosotros tenemos un GPS en el cerebro. En el 2004, las personas que descubrieron esto, los científicos, ganaron el premio Nobel de Fisiología y Medicina a partir de este descubrimiento. Tenemos unas neuronas que se llaman place cells, que están ubicadas en el cerebro, que ubican no solamente objetos en el lugar, sino objetos en la memoria en un determinado lugar. Claro. Hay otras que se llaman grid cells, que es igual a un GPS, que lo que hacen es configurar latitudes y longitudes, como hace el GPS, para ubicar objetos y memorias. Eso está en el hipocampo, un sector del cerebro relacionado también a la memoria a corto plazo. Entonces, ¿qué pasa? Es impresionante, pero lo que hace el cerebro es, supongamos, acá arriba hay distintos objetos, algunos fijos, más fijos que otros. Por ejemplo, el monitor y este micrófono están fijos. Entonces, en ese GPS que ustedes tienen en el cerebro, en esa grilla neuronal, realmente es una grilla, es un cuadriculado de neuronas, ubica este micrófono en la computadora. Entonces, aunque ustedes no estén acá, y inclusive pasen muchos años, cuando recuerden la radio y le digan dónde estaba el micrófono en la computadora, ustedes no van a tener problema en ubicarlo. Y hagan, si no, un recuerdo con muebles de una casa vieja, de cuando eran chicos o de determinado lugar, y empiezan a ubicarse en la casa y empiezan a decir, a la izquierda había un cuadro en la pared, acá estaba el ropero, acá estaba la cama. ¿Por qué esos objetos nos seguimos acordando después de tanto tiempo? Porque esas neuronas lugar, esas neuronas place, lo que hacen es ubicar un recuerdo en esa grilla y lo mantienen. Cuanto más fijo está, más fácil de memorizar. Qué bárbaro. Ahora, las llaves, como los lentes, la billetera, las trasladamos de un lugar a otro. Entonces se van prendiendo esas neuronas, porque es así, me acerco, ping, se prende la neurona en un lugar de la grilla. La dejé, por ejemplo, arriba de la mesa. Intenta memorizarlo, pero después la traslado y la llevo y la dejo en la puerta. O sea, la volvés loca la neurona. Claro, es como que voy con el GPS por distintos lugares recordando distintas cosas. Entonces, cuanto más movimiento tenga el objeto, más difícil de recordar. Más difícil de colocar en esa grilla. Los objetos fijos lo ubico en un lugar con el GPS y lo recuerdo. Claro. Ahora, fíjense lo interesante de esto. Bueno, ¿por qué se le dio mucha importancia a este descubrimiento? Porque es uno de los principales lugares que empieza a fallar en la enfermedad de Alzheimer. Cuando nosotros no solamente no recordamos, sino que no podemos ubicar en algún lugar el recuerdo. Esa grilla empieza a fallar y tenemos los recuerdos más dispersos y son más difíciles de recuperar. Hay una memoria que se llama episódica, que yo recuerdo vivencias propias en un lugar y en un tiempo determinado. Ese lugar determinado se basa en este GPS. Si ese GPS falla, no puedo ubicar recuerdos en un lugar. Va de un gris a un negro. El gris es más o menos era por acá, pero no lo llego a ubicar, y el negro ya no lo ubico. Eso es lo fisiológico. O sea, ¿les puede pasar? Sí, les puede pasar que pierdan las llaves. Cuanto más lo muevan va a ser más difícil. Se puede entrenar, como todas las capacidades mentales. Cuanto más entreno esa capacidad de trasladar objetos, intentar recordarlos, me va a ser más fácil. ¿Cómo entreno? Claro, si yo les dejo una tarea donde hay tipo experimento y les digo, bueno, estos objetos se los voy a trasladar y ustedes tienen que ir haciendo el esfuerzo en distintos lugares de memorizarlo, les prestan atención e intentan memorizarlo, claro, sí. Esa habilidad, ese GPS y ese tipo de memoria, de ubicación se entrena. Si uno no le presta atención, no le da importancia al objeto, y no va a llevar mucho entrenamiento.
Eso es una forma de entrenar, es así, se hacen ejercicios, inclusive se puede hacer, hay ejercicios en tablet, en computadoras programados para esto, donde se muestran objetos en la pantalla y yo tengo que intentar ubicarlos en determinado lugar, me los muestra primero, los memorizo y después los marco donde estaban. ¿Bien? Después viene en ese gris, cuando ya empieza a ser más negro y empieza a ser patológico, cuando ya no es una cuestión solamente porque traslado la llave, sino que voy al neurólogo a consultar y veo que frente al test cognitivo, al test sobre esa función mental, ya empieza a dar un rango fuera de la normalidad. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfecto. O sea, ya no es una cuestión solamente porque lo traslado, sino que no solamente me pasa con ese objeto, sino que me empieza a pasar con todos. Y cada vez tengo menos capacidad de recordar objetos que son móviles y lo más grave, que empiezo a tener problemas para recordar lo que están fijos. ¿Bien? Eso es lo que pasa cuando empieza una enfermedad neurodegenerativa como puede llegar a ser la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por ahora no nos preocupemos. Ustedes no se tienen que preocupar, siempre tienen que estar esos signos de alarma, pero por eso es interesante entender el cerebro y estas investigaciones. Inclusive uno de los que investigó este tema es un Emiliano Croft, es un físico que además hizo neurociencia en Italia, y justamente él está en investigación con estos que ganaron el premio Nobel. Él descubrió otras neuronas que complementó este GPS, que es la memoria, las neuronas de velocidad, speed cells. ¿Vieron que el GPS uno se va moviendo en el auto y va marcando la velocidad? Bueno, funciona exactamente igual, porque no es lo mismo que si yo tengo una cuadrícula, como un tablero de ajedrez, y acelero mucho el caballo y me paso y en vez de 1 y 2, muevo 4. Claro. Entonces, eso el cerebro lo mide, y si yo tengo que ir de la pieza al baño, no me paso justamente porque voy captando esa velocidad y no termino en la cocina. Sí, Aldanita. Un detalle, pero en realidad justamente para hablar de esto del entrenamiento y que es interesante, hay una aplicación que permite jugar y a la vez entrenar el cerebro, que se llama Lumosity, que es muy interesante la aplicación. Yo la he jugado, tienes niveles y me parece que está buena como para la tenés en el teléfono. Exacto, teléfono, tablet. Sí, es una empresa privada que ofrece tipos de juegos de entrenamiento cognitivo. Nosotros en el puerto también aplicamos ese tipo de juego. La diferencia está eso sería como el aparato para hacer gimnasia. Después lo importante es cómo se usa, en qué momento, cómo se aplica y cómo se sigue la evolución de eso. El problema es como que ustedes, si no, tengan un aparato de gimnasia en su casa que no saben bien para qué sirve y empiezan a entrenar y dicen, bueno, para alguna parte del cuerpo será. Claro. Y más o menos hacen su propio diagnóstico sobre lo que le está pasando. El problema es que quizás están entrenando el brazo cuando el problema está en la pierna. Entonces, los tipos de memoria... Lo ideal es que alguien te sugiera para qué hacerlo, claro, y por qué hacerlo y cómo hacerlo, ¿no? Imagínense que uno, cuando no ha hecho gimnasia en su vida, necesita a alguien más o menos que lo guíe. Vamos a suponer el extremo, un personal trainer. Imagínense cuando hablamos del cerebro. Claro. Más con la cantidad de memorias que existen. Es muy complejo porque yo no me puedo evaluar a mí mismo mi capacidad. Puedo tener, como estoy comentando ahora, que dije algunas alertas para consultar, pero alguien me tiene que evaluar a mí, hacer test cognitivos donde yo vaya respondiendo y se evalúe en cada función cognitiva, que son múltiples. Podemos hablar de función ejecutiva en toma de decisiones, que son muchísimas, orientación espacio, que son muchísimas, praxias, un montón de funciones cerebrales, y a partir de lo que vamos entendiendo, donde tenemos un declive o menor, lo que se llama reserva cognitiva, menor capacidad de conexiones neuronales en ese sector, ahí recién podemos usar ese tipo de ejercicio. Hugo, muchas gracias. Por sí o por no, cuando entraste a la Facultad de Medicina, ¿ya sabías que ibas a hacer la especialidad neurología? Sí, sabía. Sí. Ya sabías. Sí. O sea, ya ibas con esa sensación. Yo algo, nomás para que me diga, ¿en dónde lo encontramos, doctor? Está bien. Bueno, sí, sí, a mí no, esto es personal, le agradezco muchísimo la pregunta, pero yo prefiero para no pasar números de teléfonos, y que de última me pueden encontrar en internet, busquen www.puertoneurociencias.com. Perfecto. Tengo la página en Facebook también, Hugo Valderrama, y se pueden comunicar con internet. Perfecto.